No fueron solo canciones, no fueron solo 3 sujetos en un escenario, no fueron una simple banda de rock del montón, mucho menos un movimiento político absurdo que opacó su carrera. En un momento donde la música era importante de verdad, donde se buscaba realmente transmitir algo y no solo venderla porque sí, hubo un espacio para personas que encontraron refugio en una melodía, en frases imposibles de olvidar, que mientras más tiempo pasa, más sentido tienen. Esa voz que parecía entender exactamente lo que nadie sabía explicar. Las modas pasan, pero cuando algo vale la pena, no desaparece. Esta es la historia de 2 hombres y uno más. Uno de esos que aparecen pocas veces en la historia, como Messi o Maradona. Una historia de éxito, obsesión artística, de despedidas, de silencios y de eternidad. Algunas bandas suenan en la radio y otras se quedan a vivir en nuestro corazón para toda la vida. Y atentos, porque esto no significa que todo lo construido no pueda arruinarse por completo. Mi nombre es Leo Nahui y te voy a contar la historia de Soda Stereo sumando mis opiniones y mi experiencia personal con los integrantes de la banda. Antes de convertirse en la banda más importante del rock en español, los muchachos, Zeta Bosio, Charlie Alberti y Gustavo Cerati, eran unos pibes amantes de la música. Y como este video se trata de la banda y no sobre Cerati en solitario, no haremos énfasis exclusivamente en su vida, sino en el de la banda. De todos modos, si les gusta este video y quieren ver uno sobre Gustavo, me lo pueden dejar en los comentarios. Gustavo y Zeta se conocieron en la Universidad de El Salvador, mientras estudiaban publicidad y tenían ganas de hacer algo nuevo en Argentina. No querían inspirarse en algo que ya existía acá, entonces optaron por buscar nuevos sonidos de bandas como The Cure o The Police, pero principalmente de The Police. Pero para lograr esto era necesario un baterista, el cual llegaría gracias a la hermana de Gustavo, Laura, la cual un joven Charlie Alberti de 18 años se quería detonar. Ellos se conocían de las piletas del Club Atlético River Plate, ya que Alberti hacía waterpolo, y le comentó a Laura que le gustaba The Police. Sabiendo eso y su virtud por la música, ella los presentó porque se imaginó que se llevarían bien. Hablaron bastante y se dieron cuenta que compartían esa pasión por la música. Por eso, al retomar con Zeta, organizaron juntarse a tocar en la casa de Charlie, el cual ya tenía media pija dentro de la industria musical, ya que su padre era un músico reconocido de la época, el zarateño Tito Alberti. Y claro, ¿qué vas a conocer a este tipo? No hay chance. Bueno, quizás a él no, pero sí a esta canción. Yo tengo un elefante que se llama Trompita y mueve las... Los muchachos comenzaron a hacer covers, pero no se sintieron a gusto con solo eso. Es ahí que Cerati les muestra las canciones que estuvo escribiendo y comienzan a tocarlas. Mientras tanto se llamaban Los Estereotipos, pero se dieron cuenta que el nombre era una cagada. Es ahí que lo cambiaron a Soda Stereo, que objetivamente tampoco me gusta mucho, pero es original. Yo siempre banqué a los nombres que no necesitan de un los o las. De hecho, si el nombre de tu banda empieza con los o las, muy probablemente estás anticipando que es una mierda sin corazón ni personalidad. Durante sus primeros shows tuvieron buenos desempeños, y esto les sirvió para poder hacerse ver mucho más en el under porteño. Y a diferencia de lo que pasa actualmente, un cazatalento los vio tocar y automáticamente los hizo firmar un contrato discográfico. Otra cosa que diferenciaría en extremo a otras bandas de rock de la época es la fijación por su imagen. Argentina no es un país que destaque por la imagen de sus artistas. Históricamente, todos se vistieron así nomás o dependiendo la moda del momento. Esto es algo que inclusive pocas bandas hacen hasta el día de hoy, tales como Miranda o Tan Biónica entre muy otros pocos. La música se acompañaba de videos y su imagen, no solo lo que sonaba. Soda era una banda que abarcaba todo, a diferencia de bandas como Los Redondos, que para el público siempre fueron sus rivales directos. Algo así como Oasis y Blur, pero sin tantas polémicas de por medio. Los Redondos se vestían como tipos comunes, no les importaba su estética, aunque el Indio sí buscó algo que lo caracterice. Como hoy Bizarrap usa lente y gorras convirtiéndolo en una marca registrada, el Indio Solari lo hizo más simple, anteojos pequeños y se peló. Es por eso que siempre que vemos un pelado con anteojos, nos reímos y decimos, ah, el Indio. Es decir, capaz que indirectamente el Indio inventó una marca personal. Mientras que Soda fue diferente. Cada etapa de la banda representaba una estética distinta. Algo muy común en las bandas actuales, como 21 Pilots o inclusive artistas pop como Taylor Swift, quien en su Eras Tour muestra las distintas estéticas de sus diferentes épocas. En ese entonces, esto no era la norma. Los chicos querían hacerse conocer como algo diferente, y no solo lograron hacerlo, sino que fue más allá. No solo querían subirse a tocar, sino brindar un show, una experiencia. Así sumamos esto a lo que dije anteriormente.
imagen, video y un espectáculo que valga la pena pagar una entrada. Este tipo de cosas innovadoras para la época no sería la última vez que lo harían. Y esto es muy importante para el final de la historia. Por eso te pido que te quedes, porque vamos a hablar más a detalle adelante. El 27 de agosto del 84, Soda lanzaría su primer álbum. Hoy todos sabemos que es un clásico, pero en su momento fue una apuesta arriesgada. No lo conocían dentro del país y solo eran parte del under porteño para ese entonces. Pero la televisión y la radio hicieron el trabajo para lo que funcionaban en ese entonces: crear nuevas estrellas. Veníamos de una dictadura militar, guerra y momentos oscuros. La llegada de Soda ayudaría a colorear, entre comillas, la nueva cara del rock nacional, que anteriormente venía de ser más reflexivo que entretenido. La influencia de su música denotaba libertad en la sociedad. Este álbum es básicamente conocido de principio a fin, pero las canciones más destacadas son Sobredosis de TV, No puedo seguir así, oh no, apágalo. y Trátame Suavemente. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde. Comenzaron a tocar en festivales y eventos importantes, y así es que se condenaron al éxito nacional. Posteriormente lanzaron Nada Personal, su segundo álbum. Y lo que puedo destacar que, a diferencia de otras bandas, a Soda Stereo no le costó mucho encontrar su esencia. Prácticamente la banda nació con su sonido súper característico de entrada. No fue como otros artistas que tardan muchos años y cuando vamos a escuchar sus primeros discos son una cagada abismal. Ejemplo de esto podría ser Cuarteto de Nos, que sacó como 15 discos bizarros y horribles hasta que hicieron uno decente y bueno. Pero sobre esto podés ver el video que hice de ellos en mi canal. No te olvides que siempre podés chumbear mis videos para ver si no hice un video del artista que te gustaría que hable. En este álbum las canciones destacadas fueron Juegos de Seducción, Cuando Pase el Temblor A veces siento temor, lo sé. y Nada Personal. Nada personal. Este álbum lo llegó a conocer todo el país, pero no fue hasta 1986 que lanzaron Signos, álbum que les permitió llegar a más países como Chile, Perú, Colombia, México y Venezuela, entre otros. Por primera vez el rock latino comenzaba a hacerse fuerte en el continente. Canciones como Signos, Prófugos y Persiana Americana lograron alcanzar números increíbles. Inclusive al día de hoy en Spotify, Persiana Americana lleva 567 millones de reproducciones. Pero lo más loco es que Soda Stereo tiene 4 canciones que superan las 500 millones de escuchas, inclusive del primer álbum, y muchísimas más que superan los 100 millones. Estamos hablando de una banda realmente grande. Pensá que estas canciones salieron hace 40 años y siguen siendo trascendentes. Si tienen esas reproducciones ahora, imagínate si Spotify estaba en esa época. Mi favorita de este álbum es Persiana Americana, y sobre eso tengo una historia personal junto a los integrantes de Soda cuando tenía cerca de 16 años, pero se los comentaré más tarde. Y pará, porque antes de seguir, quiero pedirte que te suscribas al canal, le des like al video y que comentes sobre qué artista te gustaría ver un video nuevo. Y te lo digo a vos a esto también, que estás lavando los platos mirando mi video, andá a suscribirte y deja tu like. No los interrumpo más, seguimos con el video. 3 amigos habían conseguido un nombre. Ahora necesitaban algo más difícil: demostrar que su sueño tenía lugar en el mundo real. Ensayos interminables, bares vacíos, equipos prestados. Nadie podía imaginar que aquellos chicos que tocaban para unas pocas personas estaban construyendo el sonido que definiría a toda una generación. Y cuando finalmente encontraron su voz, América Latina entera comenzó a escuchar. Para este momento, Soda Stereo era una banda de faloperos. La típica, artistas de los 80s que consumen sustancias y lo llevan al extremo. Y a pesar de que Zeta y Charlie logran controlarlo en un futuro, Gustavo no logra hacerlo, o quizás no quiere. Gran parte de drogadictos quieren recuperarse, pero también existe otra parte que no desea hacerlo y Gustavo aparentemente era uno de ellos, a pesar de haber tenido ciertos intentos de mejora y momentos en los que estuvo mejor que otros. Doble Vida, lanzado en 1988, incluía canciones icónicas como Corazón delator y La ciudad de la furia. Y les voy a dar un dato que absolutamente nadie te da sobre este tema, probablemente porque nadie lo sabe o no es de conocimiento popular. Durante los primeros años de Soda, un muchacho llamado Roberto Sirigliano, amigo de mis padres que lo conocieron en sus años escolares, era el jefe de prensa de la banda, el cual posteriormente terminó siendo lo mismo de los Enanitos Verdes. Este muchacho compartió muchas cosas con la banda y llevó a un vínculo fuerte con sus integrantes. El problema es que durante una gira en México, los Enanitos Verdes y él tuvieron un accidente automovilístico que le costaría la vida, siendo el único fallecido durante dicho evento. Otros integrantes sufrieron heridas, pero lograron sobrevivir. Mi mamá estuvo en el funeral de Roberto
y me comentó que cuando vio a los muchachos de Soda, a pesar de ser una gran fanática de Soda Stereo, no tomó dimensión de las personas que tenía enfrente. Inclusive en un momento, mi mamá estaba con la hermana de Roberto y se acercó Gustavo a hablar con ella. Claramente mi mamá no tuvo dimensión de la persona que estaba teniendo al lado. Esto por el hecho de que había perdido a su amigo de la infancia. Y claramente estaba muy triste. Esto no termina acá, porque meses después de su fallecimiento, Soda lanzará el videoclip de En la ciudad de la furia. Y al final del video, la dedicatoria a Roberto. Lo triste es que esta dedicatoria solo está en el video original, no en YouTube. Mis padres me comentaron sobre esto y yo les dije que no era así. Pero un día, mirando televisión en CM, el canal de la música, en el final de la canción apareció la dedicatoria. No sé por qué la habrán sacado del video en YouTube, pero bueno, si algún día agarran esta canción en la tele, fíjense si está. Y mándenmelo, me gustaría verlo, aunque ni sé si existe ese canal todavía. Lo loco es que la canción salió mucho antes y dice cosas como: donde nadie sabe de mí, pero yo soy parte de todo. Encaja perfecta con la vida de un jefe de prensa. Nadie sabe de él, pero es parte de este fenómeno musical. Además, la frase "un hombre alado extraña la tierra" también encaja con una persona fallecida antes de tiempo. La verdad que esto nadie lo ha contado, no es una historia conocida. Hace años conocí a la hermana de Roberto y me comentó lo mismo. Quizás ahora tengas otra visión a la hora de escuchar esta canción. Aclaro, esto no es mi historia con ellos, eso llegará después. Retomamos. El álbum Doble Vida fue grabado en Nueva York por Carlos Alomar, productor que había trabajado con músicos exageradamente exitosos como Paul McCartney, David Bowie y Mick Jagger. El grupo buscaba profesionalizarse lo más posible para estar a la altura de producciones internacionales. Buscaban un sonido más sofisticado y menos juvenil, y el resultado es el buscado. Además, en esta etapa dejaron atrás su imagen exótica para adoptar un perfil más nocturno, urbano y cosmopolita, alejándose de la vida relajada de la banda para convertirla en un grupo de trascendencia internacional. Para este momento, la banda ya empezaba a tener conflictos, desde Gustavo buscando convertir a sus compañeros en peones, hasta ponerse en pareja con la novia de Charlie. Claramente, Gustavo comienza a cagarse totalmente en sus compañeros. Pero ellos saben que no pueden abrirse, ya que no tendrían el mismo éxito sin él. Es por eso que se mantienen unidos. En el año 1990 lanzaron su álbum Canción Animal, la cual tiene 2 leones con el objetivo de demostrar que Cerati estaba bastante obsesionado con ponerla. Este álbum tiene canciones muy icónicas y la más escuchada de ellos, que al día de hoy junta 800 millones de reproducciones en Spotify, de música ligera. Honestamente, a mí esta canción me parece una poronga total si la comparamos con las mejores de Soda. Pero es la más clásica, la canción número 1 del rock latinoamericano. Hasta Coldplay grabó esta canción. Inclusive Dua Lipa en Argentina la cantó. También Bad Bunny en su tour más importante, Shakira y Roxette. Y anda a saber quién más me estoy olvidando. Seguro hubo más artistas que la cantaron. Si sabés de otro, déjalo en los comentarios. Es decir, me gusta esta canción, pero me cansó. Está exageradamente quemada. Aún así, es un gran tema. Por otro lado, la segunda más exitosa es Entre Caníbales. Aunque la que más me gusta a mí de este álbum es Un Millón de Años Luz. Por esta época, Gustavo comenzaría a escribir sus primeras canciones como solista. Pero en eso nos vamos a enfocar más adelante si es que sale un video de Gustavo. Para hacer ese video les voy a pedir que dejen su like y si llegamos a los 5000, cosa que veo difícil, lo voy a hacer. Obviamente que va a depender de ustedes. Así que vayan a dejar su like si quieren escuchar la historia más detallada exclusivamente de Gustavo y su etapa solista. En el 1992, Soda lanzó el álbum Dínamo, considerado el peor álbum de la banda. Aunque con los años la gente terminó valorando un poquito más este álbum, el cual incluye Primavera Cero, y para ese momento Cerati ya tenía las bolas llenas de repartir la plata. Seamos sinceros, la mente creativa, o principalmente creativa, era él. Quizás porque no quería dejar participar mucho a sus compañeros, o ellos no tenían la suficiente fuerza para chocar con él, aunque supuestamente han colaborado juntos en varias letras. Pero yo creo que esto era bastante limitado. Además, Gustavo era un tipo melómano, no una persona común y corriente que le gustaba la música. Se sabe que estaba obsesionado con ella. Como les dije, él ya venía palpitando el final. Pero antes, Gustavo compuso Zona de Promesas, icónica canción que actualmente se le vincula a Messi por haber ganado el Mundial de Qatar 2022. Aún así, esta canción salió en un álbum recopilatorio, y no oficial.
aunque en 2009 llegaría la versión más linda que todos conocemos, entre Gustavo y Mercedes Sosa. A pesar de que la banda estuvo muy cerca de separarse, se comenta que durante el 94 decidieron mantenerse más unidos que nunca debido al fallecimiento del hijo de Zeta, el cual falleció en un accidente automovilístico con tan solo 3 años. Probablemente esto estiró aún más la agonizante vida de la banda. Es así que en el 95 lanzaron su último álbum, Sueño Estéreo. Este sería oficialmente el último álbum de la banda, donde las canciones destacadas fueron Zoom y Ella usó mi cabeza como un revólver. Y después de una gran etapa de diferencias artísticas, Soda Stereo anunció su separación en el 97. A pesar de que la banda seguía tocando, Cerati ya había lanzado su primer álbum solista en el 93, preparándose para abrirse completamente de la banda, ya que en conjunto Gustavo comenzaba a tener una doble vida entre Argentina y Chile. Esto por el motivo de que comenzó a vivir ahí junto a su pareja, mientras que el resto de la banda permanecía en Argentina. Gustavo comunica su deseo de darle un punto final a la banda, aunque Zeta y Charlie no querían, pero como él se sentía limitado artísticamente, confirma esa decisión. Aún así decidieron hacer una gira de despedida ese año, de las cuales la noche más recordada fue la del 20 de septiembre en el estadio de River Plate. Es ahí que al finalizar de Música Ligera, Gustavo dijo la frase más icónica del resto de la historia del rock en español: gracias totales. Ahora sí, definitivamente el sueño estéreo había finalizado. Durante esta etapa no fue una historia de vacío, sino todo lo contrario. Claro, esto sí de Gustavo hablamos, pero en cuanto a Soda, la gente esperaba su regreso, y eso no sucedía. Aunque no estaban juntos, Soda seguía siendo una referencia absoluta del rock en español. Cada vez más jóvenes descubrieron su música y los discos clásicos se volvieron generacionales. Cerati, en particular, siguió creciendo como solista con discos como Siempre Soy y Ahí Vamos, consolidándose como uno de los músicos más importantes de Latinoamérica. Aún así, la voz de sus fanáticos se hizo escuchar. Por eso en 2007, 10 años después de su separación, Charlie, Zeta y Gustavo repararon su amistad, asumiendo las decisiones personales de su líder de hacer música sin ellos. Esto Gustavo lo llamó una burbuja en el tiempo, dejando claro que la gira Me Verás Volver, frase de la canción en La Ciudad de la Furia, era una simple vuelta temporal antes de seguir con su carrera solista. Giraron durante todo el año en Latinoamérica. Eran aún más grandes que antes. Inclusive llenaron 3 River más durante ese año. Que vale aclarar, la gente no compraba las entradas por una app como lo hacen ahora. El trámite era más jodido. Incluso filas larguísimas presencialmente. El que iba al show realmente quería ir a ese show. El espectáculo fue increíble. De hecho, podés escuchar su álbum en vivo titulado como Gira Me Verás Volver, cuales son 2 álbumes y también hay videos en su canal oficial de YouTube. El país volvería a sonreír, y no solo el país, sino que también Latinoamérica. Así demostraron cómo seguían vigentes, despidiéndose con la frase: nos vemos en 10 años. Posteriormente a esto, cada uno volvió con su vida. Zeta a la producción musical y proyectos vinculados a la industria, mientras que Charlie a cosas falopas y ambientalistas. Rarísimo. Mientras que Gustavo siguió lanzando discos y girando hasta que en 2010 llegó el momento más triste de la historia. Gustavo estaba de gira en Venezuela, evidentemente el problema con las sustancias no había finalizado. Es ahí que su cuerpo, que hacía años le venía pidiendo que pare, no pudo más y sufre un accidente de cerebrovascular a minutos de bajar del escenario. Hasta hoy se menciona que con una medicina mejor la historia sería diferente. Pero yo no conozco cómo funciona el sistema de salud en Venezuela, aunque me doy una idea. Gustavo permaneció en coma durante 4 años. Todos esperábamos lo imposible, que ese hombre que le quedaba mucho que dar despierte. Pero eso nunca sucedió. Y a pesar de tener movimientos que parecían prometedores, Gustavo Cerati no resistió y en 2014 dejó un país entero con el vacío más grande que sufrimos en años. A veces los artistas no tienen idea de hasta cuánto nos acompañan en nuestras cosas íntimas, ¿no? Y seguramente muchos de mi generación tal vez están agradeciendo con el corazón por algo que para nosotros fue importante y que por ahí el músico nunca lo iba a saber. Y hoy nos duele como si se hubiera ido alguien de nuestra familia, de nuestra vida. Soda Stereo no era un movimiento político, ni eran sus polémicas las que mantenían viva la llama. Era su música lo que lograron transmitir. Cuando se habla de Soda, se habla de música, y no de otra cosa, porque al final eso fue siempre lo que importó.
En 2017, el Cirque du Soleil comienza a hacer un evento basado en Soda Stereo, llamado Séptimo Día. No era un concierto, sino más un evento teatral o circense con visuales y música reversionada de la banda. Digamos que se usaba la música como relato y no como recital. Algo similar al evento de Messi, que no entiendo cómo pueden hacer eso. Durante esta etapa, varios eventos se hicieron para promocionar este show. Es ahí que entra mi historia con Soda. Durante un concurso de bandas, mi banda de la adolescencia es elegida mediante una canción. Ahí se da que nos invitan a un estudio súper importante en Buenos Aires a grabar una canción. Y como sorpresa de esto, el que nos abre la puerta es el mismísimo Zeta Bosio, que estaba ahí preparado para producirnos una canción. Todavía recuerdo cuando entramos a la sala con él. Tocábamos como el orto. Es así que él se rió de eso y decidió irse porque se daba cuenta que nos pusimos nerviosos por él. Fue un día increíble. Estuvimos durante toda la jornada entera con el bajista de Soda Stereo, el cual me explicó cómo tomar el mate más rico poniéndole café adentro del termo y no sobre la yerba. Idea que hasta el día de hoy cada tanto me gusta utilizar. Es bastante rico así. No sé si es sano, solo sé que es rico. Acá les dejo una foto de ese día con él. Lo loco es que mi primer canción aprendida en el bajo fue de música ligera y ahora estaba con el bajista de esa canción. Una locura para mí. Y esto con tan solo 16 años. Y quiero aclarar algo. A mí la música me ha llevado, a pesar de ser joven, a conocer a muchas personas famosas o incluso yo mismo fui al estudio unísono de Cerati. En el video de Tan Biónica hablo sobre eso. Lo loco no es conocer a personas, sino qué representa esa persona para mí. Por eso la emoción de conocer a Zeta era tan grande para nosotros. Cosa que veníamos diciendo en el auto cuando estábamos viajando hasta el estudio, mientras escuchábamos, lo juro por Dios, que veníamos escuchando en el auto el último recital. Y creo que fui yo el que dijo, ¿se imaginan que esté Zeta ahí? Este comentario lo dije porque anteriormente había pasado algo que ahora lo voy a comentar, así que sigan escuchando el video. Eso que sucedió llevó a que yo tire esta idea loquísima de que esté Zeta. Yo no puedo creer que lo dije y terminó siendo cierto. Días después fuimos invitados a participar de un show en la trastienda junto a otras 3 bandas más, que tuvimos que presentar un cover de Soda Stereo, además de las nuestras. Es ahí que elegimos hacer una versión bastante propia de Persiana Americana. En ese lugar nos volvimos a encontrar con Zeta, también con músicos de renombre como Ilia Kuriakian de Valderramas o Leo García, entre otros famosos random que había que no entiendo qué carajo hacían ahí. En fin, una semana increíble, pero no fue solo ese momento compartido con integrantes de Soda, sino que en 2013 mi hermano tocó en el Estadio Único de La Plata junto a su ex banda, donde llegó a una final de un concurso que le permitió tener de jurado a Charlie Alberti. Es ahí que yo me acerqué a conocerlo y el tipo, un verdadero sorete la verdad. Le pedí una foto por razones obvias, pero él es el opuesto total a lo que era Zeta, que es un verdadero tipazo. Charlie, en cambio, era un forro total. Básicamente, ahí termina mi historia con Charlie. La verdad, una lástima. Ahora volvemos a su carrera musical. Si bien Cerati ya no estaba con nosotros, estos integrantes restantes decidieron hacer una gira en homenaje titulada Gracias Totales, donde invitaron a grandes músicos a cantar canciones de Soda, entre ellos Chris Martin, cantante de Coldplay, que años antes había demostrado su admiración a la banda varias veces, y lo volvería a hacer en un futuro cuando vino a Argentina. Ese show donde Coldplay invitó a Charlie y Zeta fue lo más cercano que tuve en mi vida de ver a la banda tocar en vivo. Y eso la verdad que me hizo llorar un montón. La gira de Gracias Totales fue en 2022, ya que estaba planeada para 2020, pero por el COVID se tuvo que posponer. Para entonces, Charlie y Zeta se quedaron manija o se dieron cuenta que podían seguir ganando plata por la banda. Y sobre eso quiero que hablemos. Soda Stereo siempre intentó innovar, inclusive actualmente. Es así que comenzaron una nueva gira de Soda Stereo titulada Ecos. Esta manera de innovar no gustó a la gente. ¿Cómo es eso de que Soda Stereo vuelve si Cerati no revivió? Bueno, la gira de Ecos comenzó a hacerse con un holograma de Cerati, el cual no era un holograma. No sé de dónde sacaron de que era un holograma. Es una imagen en una pantalla, parecido a lo que hizo Hannah Montana y Miley Cyrus cuando cantaban juntas en el escenario. Esto podía significar que los integrantes querían seguir garroñando plata de Soda Stereo o que realmente disfrutaban esto y buscaron la manera de seguir haciéndolo. Honestamente yo creo que es un poco de ambas y siendo sincero, no los culpo. Hay un montón de personas quejándose enojadas por esto, como si les hicieron un daño a alguien, y la verdad es que causaron más alegrías que tristezas. Es decir, mucha gente soñó con esto toda la vida y darles la oportunidad de tener, aunque sea algo un poco raro, pero algo en fin,
era muy significativo. Un show, quizás no es un recital como tal, sino una experiencia diferente. Y si sirvió para hacer feliz a la gente, es más que suficiente. ¿Qué te molesta, boludo? La gente paga una entrada para ver una banda de covers como los fundamentalistas del aire acondicionado, solo porque tocan canciones de Los Redondos. Y no veo a nadie quejarse de eso. Al menos acá son la banda real, y no Leo García con Richard Coleman, que además está a decir, son artistas con más carreras por lo menos. Y esto no es un mensaje de hate al indio, que a pesar de no ser alguien que admire, admiro lo que causó en la gente. Y siempre fueron comparados como competencia con Cerati, a pesar de que él mismo ha valorado la obra de Gustavo y lamentaba que se haya ido tan temprano. Sino más bien esto es una disconformidad con la sociedad argentina, que ha criticado la gira de Ecos de manera muy cruel, mientras que, repito, al menos la banda original estaba detrás de esto y arriba del escenario. Yo no fui a Ecos, la verdad no conozco cómo es la experiencia, pero entiendo perfectamente a quienes sí. Y me alegra que a pesar de la cantidad de errores que ha tenido, la gente pudo tener un pequeñito consuelo a la pérdida de Gustavo, el cual estoy seguro que, siendo un tipo que siempre estuvo a la par de la tecnología, no hubiera estado en contra. Pero de nada sirve mi opinión ni el tuyo, porque no tenemos la respuesta final. Se la llevó él hace más de 10 años. El tiempo ya pasó, la historia ya se escribió. No hay más que decir de Soda Stereo, solo que fue la mejor banda que tuvo el país. Un grupo que supo dejar en palabras las cosas más lógicas de la vida, pero que por alguna razón nosotros no supimos nunca plasmar por nuestra cuenta. El pasado que quiso ser futuro, pero que se convirtió en un presente eterno. Soda para gran parte de los argentinos es como esa comida del abuelo un domingo, el grito de un gol en el Mundial, la ciudad de Buenos Aires cuando ves al pasar el Planetario o el Obelisco, un asado al mediodía escuchando rock nacional por la radio, o el recuerdo de una juventud rebobinando un cassette con una lapicera. Porque pueden pasar miles de artistas, que van y vienen, pero ellos nunca se fueron. No se dieron cuenta esos pibes que estudiaban publicidad lo que estaban logrando, ni tampoco ese adolescente que se quería levantar una mina, qué futuro le traía hacer esa llamada a Gustavo. Hoy Soda Stereo ya no existe como banda, pero dejó algo que pocas han logrado, una marca imborrable para la eternidad, porque aprendimos mucho del tipo que nos enseñó que aprender a decir adiós es crecer, pero como buenos aprendices decidimos ignorar esa parte, para no olvidarlos nunca más. A los que vieron el video, Gracias totales. suscríbete, deja tu like y nos vemos la semana que viene con un video nuevo.